Buenos días, bienvenidos mis queridos estudiantes. Reciban un saludito de mi parte, ¿verdad? Bienvenidos a la clase de esta semana, ¿verdad? Y como pues observan en sus pantallas, lo que vamos a estar explicando y platicando un poquito, ¿verdad? Se titula Actividades económicas de la población mundial. Entonces, como su nombre lo dice, ¿verdad? Vamos a estar hablando un poquito cuáles son ese tipo de actividades, ¿verdad? De tipo económico que se desarrollan en toda la población del mundo, ¿verdad? Entonces, prestemos mucha atención, ¿verdad? A lo que vamos a estar explicando para que luego puedan realizar, ¿verdad? Su trabajo de la mejor manera. Ok, vamos a iniciar entonces, mis queridos alumnos. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que las actividades económicas existen pues para satisfacer, ¿verdad?, sus necesidades y mis necesidades, ¿verdad? Entonces, para esto, nosotros hemos visto que a lo largo de la historia el ser humano ha realizado, ¿verdad?, diversas actividades de tipo económico simplemente para qué? Para satisfacer necesidades, ¿verdad? Algunas de estas nosotros sabemos, ¿verdad? Son actividades tan antiguas, ¿verdad? Eh, ¿Cómo lo decimos? Desde que se inicia la especie humana, el humano ha tenido, ¿verdad?, necesidades. ¿Y cómo las ha suplido? Pues a través de la caza, ¿verdad? A través de la pesca, a través de la recolección de frutos, de raíces, ¿verdad? Que nosotros lo hemos visto a través del estudio del tiempo, ¿verdad? Entonces, bien, pero si nos referimos a este tiempo, nosotros sabemos, ¿verdad?, que las sociedades ahora son más modernas, son más industrializadas, ¿verdad? Ustedes ven que se producen muchos automóviles, muchas computadoras, ahora todo es tecnología, ¿verdad? Todo es a través de la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que no todas las regiones, ¿verdad?, están así, pero como estamos hablando de las actividades económicas de la población mundial, entonces nosotros podemos decir que en algunos países del mundo, ¿verdad?, no se desarrollan las mismas actividades económicas, ¿verdad? Como por decirlo así, en la selva amazona, ¿verdad?, no se van a desarrollar las mismas actividades económicas que en Japón, ¿verdad? Entonces va a depender de la región, el país o la ciudad en la que se encuentre y para que ¿verdad?, se desarrolle algún tipo de actividad económica, ¿verdad? Entonces, recordemos que existen países, vaya, si comparamos un poquito, nos vamos al continente africano, países, ¿verdad?, como Nueva Guinea, ¿verdad? Que sabemos que países como esos sobreviven, ¿verdad?, de las actividades que acompañan, ¿verdad?, que acompañaron al ser humano desde los inicios, ¿verdad? Como la caza, la pesca, la agricultura, la minería. Entonces, por eso les digo que no es lo mismo, ¿verdad? La actividad económica va a depender del país o región en el que se encuentra, ¿verdad? Entonces, los países, ya refiriéndonos al istmo centroamericano, nosotros sabemos que en general, ¿verdad? Los países de Centroamérica, ¿verdad? Pues se basan mucho en la actividad de bienes agrícolas, ¿verdad? Como el café y el banano. Y dentro de los países, pues se basa mucho en la agricultura, ¿verdad? La siembra y la cosecha de granos se basa mucho en eso. Entonces, va a depender, ¿verdad?, del país. Por ejemplo, otros países, ¿verdad?, mucho más especializados que Centroamérica, si ya nos referimos a grandes potencias, ¿verdad?, que ellos se desarrollan en las actividades industriales, ¿verdad? Ellos son los que pues exportan esto, ¿verdad?, como la producción de automóviles, que lo hace Japón, Estados Unidos, Francia, Corea del Sur y Alemania. Entonces, estos países están en las actividades industriales y lo hacen a gran escala porque ellos son productores y exportadores, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito, va a depender del país o región en el que se encuentre para desarrollar esa actividad económica, ¿verdad? Nosotros sabemos que en el interior de cada país, ¿verdad?, hay mucha diversidad de actividad económica, como la agricultura, ¿verdad?, la minería, la pesca, la exportación de madera, ¿verdad? El transporte, las comunicaciones, ¿verdad? Dentro de cada país, ¿verdad? Entonces hay ciudades o países, ¿verdad?, que son mucho más industriales, ¿verdad?, que producen grandes cantidades de cosas de tecnología, ¿verdad?, del comercio,
que prestan servicios profesionales, ¿verdad? Como el transporte, pero también vemos otros países, ¿verdad? Que se desarrollan en las actividades vinculadas al campo, como ser la agricultura y la ganadería, ¿verdad? Entonces, ahí estoy haciendo una pequeña comparación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay países que se les llama, ¿verdad? Países con una economía emergente, que son como la India y China, ¿verdad? También porque son países pues con una producción industrial manufacturera que actualmente llega, ¿verdad? A casi todo el planeta. Entonces por eso se les llama países con economía emergente, ¿verdad? Porque ellos producen para casi todo el planeta. Pero si seguimos hablando un poquito más, ¿verdad? Nosotros sabemos que en el mundo existen las especializaciones, ¿verdad? Por actividad económica, ¿verdad? Entonces eso existe. Pero ahora vamos a hablar un poquito sobre los tipos de economía, ¿verdad? Vamos a platicar un poco sobre eso, sobre cuáles son esas tendencias, ¿verdad? Que han habido en las actividades productivas. Entonces, las actividades productivas, chicos, voy a empezar hablando sobre eso. La economía de las actividades productivas, ¿verdad? Se desarrolla, yo sé que usted ha escuchado esto, entre la microempresa, mediana empresa y la gran empresa, ¿verdad? Y habiendo micro, mediana y gran empresa, entonces se deriva una economía y nosotros la vamos a dividir como dos, economía formal y la economía informal, ¿verdad? Entonces, escuche bien lo que le voy a explicar. Cuando estoy hablando de la microempresa, ¿verdad? Estoy hablando de un negocio en el que participa el dueño de la empresa y dos personas más, o sea, dos empleados, ¿verdad? De 2 a 9 empleados. Vaya, lo vamos a dejar así. Entonces, cuando hay de 2 a 9 empleados, entonces esa empresa se convierte en una microempresa, ¿verdad? Entonces, ahora bien, pero también existe otro tipo de empresa, perdón, yo sé que usted ha visto ese ejemplo, donde una empresa se le llama empresa de autoempleo, donde el mismo dueño es el mismo empleado y hace todas las funciones. Esa es una empresa de autoempleo, ¿verdad? Que últimamente, ¿verdad? Se ha presentado mucho. Ahora bien, cuando hablamos de la mediana empresa, ¿verdad? Estamos hablando que hay de 10 a más trabajadores, ¿verdad? O la pequeña empresa, ¿verdad? También entonces, en la mediana empresa, bueno, en la pequeña empresa existen de 11 trabajadores en adelante. Se vuelve mediana empresa, ¿verdad? Cuando hay de 51 a 150 personas trabajando. Y pues una gran empresa, ¿verdad? Es cuando hay más de 151 personas. Entonces ahí se considera una gran empresa. Entonces haga estas anotaciones en su cuaderno, por favor. Microempresa, ¿verdad? Es cuando hay de 2 a 9 empleados. Pequeña empresa es cuando hay de 11 a 50 empleados. Mediana empresa, perdón, es cuando trabajan entre 51 y 150 personas. Y la gran empresa es cuando trabajan de 151 o más personas, ¿verdad? Ahí se consideran una gran empresa, ¿verdad? Estos datos que le estoy dando corresponden, ¿verdad?, a Honduras, ya que en otros países del mundo, ¿verdad?, va a depender de cómo sea su código de trabajo, ¿verdad?, cómo sea el código de las empresas, entonces todo depende de eso. Y de aquí es donde viene, ¿verdad?, la economía formal y la economía informal. ¿Verdad que aquí en Honduras se da mucho la economía informal y usted se ha de preguntar qué significa? La economía formal e informal, ¿verdad?, ya se refiere a los negocios. En América Latina, chicos, se ha observado, ¿verdad?, un alto porcentaje de economía informal. ¿Por qué? También a este tipo de economía informal se le llama economía subterránea. Y esta economía se entiende por aquellos negocios, ¿verdad?, que operan sin la autorización o permiso legal correspondiente. Esto sucede, ¿verdad?, con todos los vendedores ambulantes que usted ve en la calle. Todos los vendedores que en este caso, ¿verdad?, refiriéndonos a Honduras, se suben a los buses, los que usted encuentra en las orillas de la calle vendiendo frutas, los que usted encuentra en el semáforo. Entonces, esa es una economía informal, porque son vendedores que no tienen una autorización legal por parte del gobierno, ¿verdad?, para poder vender. Y la economía formal, ¿verdad?, corresponde a los negocios que están inscritos, ¿verdad?, oficialmente y que por lo tanto, ¿verdad?, el gobierno sabe que venden y ellos están sujetos
a todas las reglas o regulaciones, ¿verdad?, que el gobierno haga con ellos. ¿Qué quiere decir con esto? El pago de impuestos y otras obligaciones que una empresa tiene que pagar al Estado o al gobierno. Entonces, a esta se le llama economía formal. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Existen diferentes de economía y actividades que se desarrollan en el mundo, ¿verdad? Entonces, en nuestro país, Honduras, ¿verdad? La economía, ya dijimos, es informal. ¿Por qué? Porque esta permite sobrevivir, ¿verdad? Entonces recordemos que las personas que trabajan en una economía informal, ellas no reciben prestaciones laborales, ¿verdad? Y el Estado deja de percibir impuestos sobre ellos. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que existen muchas actividades económicas, ¿verdad?, alrededor del mundo. Y como un dato final, ¿saben cuál es la actividad económica más antigua? Es la pesca. La pesca es una de las actividades económicas más antiguas, o sea, que han venido de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar hasta aquí, chicos. Cualquier duda o pregunta que tengan, ¿verdad? Ya saben que estoy a su disposición. Que tengan un bonito día, pues, y nos veremos la siguiente clase.